Esta niña flaquita y sonriente es Sheila Ayala, quien no perdía su alegría pese a que creció en las condiciones más adversas para un ser humano. Enérgica y amistosa, el domingo 14 de octubre del año 2018 jugaba con otros niños y repentinamente se perdió su rastro. Este es un caso que conmocionó a Argentina y que te invitamos a ver hasta el final, porque a esta pequeña de 10 años, todos le fallaron. El caso de Sheila Ayala. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Sheila Alejandra Ayala nació el 4 de diciembre de 2007 en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La niña creció en el seno de una familia muy problemática, conformada por su madre Yanina Pereira, su padre Juan Carlos Ayala y 2 hermanos. Sheila se crió en el barrio Trujuy, el mismo lugar donde crecieron sus padres, quienes se conocieron desde adolescentes, se hicieron novios y cuando él tenía 19 años y ella 18, nació Alejandro, su primer hijo. Un año después llegó Sheila y más tarde Ian. La pobreza era la norma en el barrio y en el hogar de los Ayala también. Juan Carlos trabajaba por horas, esporádicamente, como jardinero o en construcciones. Por su parte, Yanina limpiaba casas, también por horas. Las peleas eran más frecuentes cuando no había trabajo. Sin embargo, la mujer afirmó que esa fue una época buena, porque sus hijos iban a la escuela y comían. Tanto la madre como el padre tenían problemas con el alcohol y dependencia de sustancias. Eso generaba como consecuencia que los niños estuvieran constantemente mal atendidos. Además, la convivencia de la pareja iba de mal en peor, hasta que decidieron separarse. Sheila y sus 2 hermanos quedaron a cargo de Yanina, quien recibía un pago mensual conocido como AUH, que otorga el Estado argentino, y que consiste en una ayuda monetaria por cada hijo, para familias económicamente desfavorecidas. El objetivo de ese programa es que a los niños no les falte lo esencial, pero al parecer, en ese hogar el dinero se destinaba a cualquier cosa menos a los niños. La mayoría de las veces pasaban hambre y también faltaban mucho a la escuela, porque nadie se tomaba la molestia de despertarlos y acompañarlos. Lo cierto era que Yanina consumía y vendía pastillas como parte del ilícito negocio familiar, ya que sus hermanos y unos primos eran los traficantes de sustancias ilícitas del barrio Trujuy. A Sheila, su madre dejó de llevarla al colegio el 15 de septiembre de 2018, sin razón aparente. De allí en adelante, según relataron los vecinos, se podía ver a la pequeña de 10 años pidiendo dinero a las personas en una esquina cercana a su casa. A los niños no los mandaban a mendigar porque los 2 tenían sarna, y Yanina, en vez de llevarlos al médico, lo que hacía era esconderlos en la casa. La niña tenía interés en aprender algo y quería asistir a un hogar de ayuda y contención social que llevaba el nombre de la Casa del Encuentro, que estaba apenas a 3 cuadras de donde vivía con su mamá y a unas 15 de la casa paterna. Sin embargo, cuando los responsables de ese centro de asistencia dijeron que el requisito principal para que la niña pudiera participar de las actividades que allí se desarrollaban era que los padres lo autorizaran, ninguno de los 2 se presentó. Pese a mostrarse como un padre indolente y a ser un alcohólico que no trabajaba,
Juan Carlos reclamaba la tenencia de sus hijos, pero, a decir de quienes lo conocían, lo único que deseaba era que le transfirieran a su cuenta el pago de la ayuda por cada hijo. De hecho, consiguió una abogada y logró hacer esa gestión. Janina incluso le firmó unos papeles acordando un régimen de visitas, pero luego dijo que como ella apenas sabía leer y necesitaba asistencia para entender, nunca supo claramente que estaba entregándole la custodia al padre de sus hijos. Después de una serie de insultos y amenazas entre uno y otro, el 11 de octubre de 2018, Janina finalmente dejó a sus 3 hijos con el padre, que vivía a 15 cuadras de ella, en un predio llamado Campo Tupasi, que había sido ocupado de forma ilegal por 150 familias, muchas de las cuales tenían parentesco con Juan Carlos. Se podría pensar que las condiciones de vida de los pequeños mejorarían, pero eso estaba bastante lejos de la realidad. El hombre no les hacía caso ni velaba por ellos, y el único momento en el que les prestó atención fue para hacer que Sheila participara en una pelea callejera con otros niños. Juan Carlos organizaba este tipo de combates para ganar dinero con las apuestas al ganador de la riña. Y aunque suene increíble, había otros hombres del barrio que veían las peleas infantiles y apostaban dinero. La denuncia sobre este hecho la formuló la bisabuela de la niña. En medio de todas esas terribles condiciones, Sheila buscó acercarse a su tía paterna, Leonela Ayala, quien además era su madrina. Leonela, que estaba embarazada para el momento en el cual sus sobrinos se mudaron al barrio, vivía a solo unas casas de Juan Carlos, con sus 2 hijas y con Fabián Ezequiel González Rojas, quien era su pareja. Según sus allegados, este hombre se caracterizaba por ser agresivo y problemático, consumía alcohol y estupefacientes, y además tenía antecedentes penales por robo. El domingo 14 de octubre del año 2018, Sheila se encontraba jugando con otros niños en el patio de su casa, y en horas del mediodía desapareció de forma sorpresiva. Cuando su familia y vecinos notaron la ausencia, comenzaron a buscarla. Se conoció que, mientras esto ocurría, Juan Carlos permanecía en la vivienda consumiendo alcohol y sin hacer ningún esfuerzo para dar con el paradero de su hija. Según las versiones de su entorno, él esperaba que ella volviera y no imaginaba que algo malo pudiera haberle ocurrido. Pero en vista que no lograban encontrarla, el hombre decidió avisarle a Janina y los otros allegados dieron parte a las autoridades, quienes desplegaron de inmediato un operativo, con participación de más de 150 efectivos policiales que realizaron un registro casa por casa y una intensa búsqueda en zonas aledañas, cubriendo un amplio territorio. A esto se le sumaron voluntarios de rescate, perros de rastreo pertenecientes a la policía, helicópteros e incluso buzos tácticos que se introdujeron en lagunas cercanas. También se llegó a ofrecer una recompensa por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para quienes pudieran dar algún tipo de información referente al paradero de Sheila. Por su parte, los padres de la niña comenzaron a realizar fuertes acusaciones cruzadas que solo servían para demostrar que Sheila y sus hermanos no tenían quien los cuidara de verdad. Janina aseguraba que Juan Carlos conocía el paradero de su hija, mientras que él relató que luego que él logró quitarle la custodia de los niños con el dinero de la ayuda social, ella lo amenazó con hacer algo que él jamás olvidaría. Lo cierto era que Janina participaba en forma más activa en la búsqueda que Juan Carlos, y por parte de la familia de él, quien parecía estar más pendiente era Leonela, que pedía ayuda para encontrarla. De hecho, dio algunas declaraciones ante los medios de comunicación en las que afirmó que Sheila no pudo haberse ido con alguien desconocido y dejó entrever que Janina podría estar involucrada. También utilizó sus redes sociales para publicar varios mensajes solicitando cualquier información que los pudiera ayudar a dar con el paradero de la nena. Fabián también participó en la búsqueda y, al igual que su pareja, dio a conocer su aparente preocupación por la ausencia de la pequeña. Mientras tanto, y luego de conocer la relación de enemistad y constante confrontación entre los padres de la niña, la Fiscalía llegó a contemplar 2 hipótesis de lo que pudo haber sido el móvil para desaparecerla. Una de ellas
apuntaba a que alguno de los padres la mantuviera oculta con el fin de molestar al otro. La segunda posibilidad era que, en vista de que ambos padres tenían problemas con el consumo de sustancias ilícitas, alguien se hubiera llevado a la pequeña por venganza. Las autoridades notaron la presencia de unas cámaras de seguridad en la zona, y al revisar las grabaciones del día en el que Sheila se perdió, lograron ver el momento en el que salió de su casa acompañada por una mujer. Aunque no lograron identificarla, esto representó un avance importante porque demostraba que se fue con alguien que conocía. Además, las imágenes fueron fundamentales para que los investigadores pudieran establecer una línea de tiempo de lo ocurrido. Pero el 18 de octubre de 2018, a 4 días de la desaparición de Sheila, un vecino denunció un fuerte olor que salía de un lugar un tanto escondido entre 2 paredes, ubicado en un sector muy cercano a la vivienda de Leonela y Fabián. Las autoridades, con la ayuda de los perros de rastreo, se acercaron al espacio y pudieron ver un colchón viejo y roto y muchos residuos de basura. Debajo de todos esos desechos estaba una bolsa negra, y al abrirla se encontraron con lo que más temían. En el interior estaba el pequeño cuerpo de Sheila sin ropa, con una sábana que le cubría parte del cuello y en avanzado estado de descomposición. Ese mismo 18 de octubre de 2018, después del mediodía, el cadáver fue llevado a la morgue, donde los peritos comenzaron a realizar la autopsia. El informe preliminar de los forenses indicó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica, para lo cual fue utilizada la sábana hallada junto con el cuerpo. Aunque no se comprobó abuso sexual, había indicios de un intento de forzamiento y de un esfuerzo desesperado de ella por defenderse, puesto que, bajo las uñas, tenía piel de su atacante. Se tomaron muestras que fueron enviadas al laboratorio para extraer ADN y cotejarlo con las personas que rodeaban a Sheila. Esto generó una enorme conmoción e indignación entre los vecinos de la comunidad, quienes llevaron a cabo protestas y querían hacer justicia por su propia mano, basados en sospechas, pese a que en ese momento no se sabía quiénes podrían estar involucrados en el crimen. La policía tuvo que impedir que la violencia se desbordara, y como consecuencia, los enfrentamientos entre lugareños y autoridades fueron intensos. A medida que la investigación avanzaba, las miradas se posaron en la familia paterna de Sheila, pues su madrina y la pareja de ella vivían muy cerca del sitio donde fue hallado el cuerpo. Sin embargo, Leonela había sido una de las más activas en la búsqueda y también se destacó por querer culpar a Janina de la ausencia de la niña. Finalmente, Leonela y Fabián fueron arrestados, mientras Juan Carlos continuaba demostrando una absoluta pasividad. Para el asombro de todos, la mujer, que para el momento tenía un embarazo tan avanzado que estaba a punto de dar a luz, confesó ante la policía que el día de la desaparición, ella y su pareja habían consumido mucho alcohol y drogas, así que no recordaban lo que hicieron. Los dos permanecieron bajo arresto y a partir de ese momento salieron a relucir todos los episodios oscuros de la vida de Fabián, a quien nadie en la familia soportaba porque lo consideraban un abusador en todos los sentidos. Tenía conductas violentas con Leonela y con sus hijos. De hecho, en el barrio se decía que la mujer le temía. Aunque él no tenía oficio conocido ni empleo estable, siempre estaba abastecido de sustancias ilícitas, por lo cual había rumores de que tenía vínculos con distribuidores de drogas. Además, era un hombre lascivo, de mirada turbia, que le causaba desagrado y miedo a muchas mujeres y niñas de la comunidad. Por si fuera poco, salió a relucir un hecho ocurrido meses atrás, cuando Leonela salió de su casa gritando como loca y diciendo que el hombre había vulnerado íntimamente a su hija de 10 años, la misma edad que Sheila. En aquella oportunidad, los vecinos acudieron a socorrer a la mujer y, enardecidos, iban dispuestos a darle una paliza al sujeto, pero ella dijo que todo fue un malentendido familiar. Pese a todas esas características negativas de Fabián, cuando fueron detenidos, la mujer se mantenía firme en el respaldo a su pareja. Por esos días, Leonela entró en trabajo de parto y fue trasladada a un centro de salud,
donde permaneció en custodia policial. Y tras dar a luz, el niño no permaneció con ella, sino que quedó en manos de los servicios sociales. Aparentemente, ese duro golpe y el tiempo aislada de su marido fue suficiente para hacerla reflexionar, tras lo cual decidió desvincularse de Fabián y decir la verdad. Ella no estaba en su casa ese día, pues habían tenido una pelea descomunal y se fue a refugiar con unos amigos. Las autoridades comprobaron que era cierto lo que decía, pues los movimientos de su teléfono celular verificaron su coartada. Así, en el año 2019, Leonela fue sobreseída y puesta en libertad por falta de pruebas, ya que su defensa argumentó también que la mujer que fue grabada junto a Sheila en las imágenes de las cámaras de seguridad no era ella. En cambio, el destino de Fabián fue totalmente distinto. Permaneció bajo custodia y enfrentó cargos por homicidio doble agravado, en un juicio que comenzó el 12 de septiembre de 2022. Durante ese proceso judicial, se presentaron diversas pruebas y testimonios que lo incriminaban, y se revelaron detalles que indicaron que el crimen pudo haber estado relacionado con un intento de abuso sexual. Los investigadores que fueron citados como testigos por la Fiscalía revelaron que al allanar el domicilio de Fabián y Leonela, encontraron un colchón con restos orgánicos, bolsas iguales a las que usaron para descartar el cuerpo de Sheila, así como cintas de embalar semejantes a las utilizadas en la bolsa. También fueron expuestos ante el tribunal nuevos detalles de la autopsia, y se supo que aparte de los signos de violencia ya especificados, el cuerpo presentaba varias fracturas en las costillas posteriores al fallecimiento. Eso comprobaba la hipótesis de la Fiscalía en el sentido de que Fabián arrojó el cadáver desde el segundo piso donde vivía con su pareja, a una distancia aproximada de 6 metros, donde fue hallado. Además de esto, al momento de ser arrestado, Fabián presentaba en los brazos múltiples arañazos que fueron fotografiados y registrados como parte del expediente, ya que esas lesiones eran compatibles con la lucha de Sheila por tratar de escapar. En consecuencia, fue acusado de explotar la vulnerabilidad de la niña durante el crimen, debido a su superioridad en función al tamaño y la fuerza. Otro elemento presentado ante el tribunal fue que Fabián estuvo solo en su vivienda el día del crimen y que la sábana infantil del tipo ajustable, de color blanco y con impresiones de personajes de caricaturas animadas, usada para impedirle la respiración a Sheila, era de la cuna de uno de los hijos del hombre. Otra prueba irrefutable fue que el colchón lanzado para tapar la bolsa que contenía el cuerpo de la niña también era de la casa del hombre, pero no lo lanzó el día de los hechos, sino 24 horas después del crimen, y fue visto por los vecinos cuando lo arrojó, aunque en ese momento no sabían con qué intención lo hizo. Es así como el 23 de septiembre de 2022, tras escuchar a todas las partes, el jurado popular se retiró a deliberar durante 2 horas y media, y finalmente regresó con un veredicto unánime. Fabián González fue declarado culpable de homicidio agravado por alevosía y femicidio, ambos cometidos en perjuicio de Sheila Ayala, de solo 10 años. La sanción correspondiente a los graves delitos es la prisión perpetua. Luego del dictamen de culpabilidad, las reacciones no tardaron en llegar. La familia de Sheila expresó sentir alivio a pesar de su profundo dolor, tras la búsqueda incansable de justicia. Janina no quedó del todo conforme, pues consideró que Leonela también debía estar en prisión. Los medios argentinos pulsaron la opinión de la ciudadanía y más del 90% de los consultados consideraba que Fabián debía recibir la pena de muerte, aunque en el país esa opción no existe. Otras personas fueron más allá y señalaron que tanto Janina como Juan Carlos debían ser sometidos a algún tipo de programa de reeducación, pero tras las rejas, por darles a todos sus hijos y en especial a Sheila unas infancias tormentosas y llenas de carencias. Con respecto a Leonela, tras su liberación, trascendió que tuvo que mudarse a otra provincia, pues su vida corría peligro si regresaba al barrio, donde todos la consideraban cómplice, a pesar de lo que dijera la justicia. Sus hijos quedaron a cargo del Estado argentino. El bebé que nació cuando ella estaba en detención preventiva no permaneció con la mujer ni un día, aún al quedar libre,
y Fabián no lo conoció. Las autoridades consideraron que era lo mejor para el niño. Con respecto a los hermanos de Sheila, luego de este trágico desenlace, los servicios sociales finalmente intervinieron y determinaron que los niños estaban en condiciones inadecuadas, lo que llevó a su separación y colocación en un hogar temporal. Sheila nunca tuvo una oportunidad. Su familia no le dio la protección y el bienestar que merecía, y el Estado también le falló al no resguardarla a tiempo. Ahora que conoces los detalles de este caso, queremos saber qué piensas. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.